Buenos días, queridos corazones. Pues nada, como ya os dije, hoy os voy a hacer la segunda parte del house tour de aquí del apartamento de la playa. Y nada, pues para los que me estáis viendo por primera vez, mi nombre es Carmen, este es mi canal, My Essential Style. Y bueno, pues si os gusta el contenido de mi canal, os podéis suscribir, me podéis dar un like. Y nada, corazones, empezamos con el house tour de la casa. Hoy os voy a enseñar este apartamento. No es lo normal, normalmente los apartamentos son de 1 o 2 habitaciones, pero este apartamento es de 3 habitaciones, así que estamos súper cómodos. Tenemos en todas las habitaciones cama de matrimonio, que la verdad que viene muy bien, y luego también, como ya os dije, tengo en el comedor una cama plegable, de estas así en un mueble del año del Cuéntame. y nada, pues es todo muy sencillo, porque solamente se utiliza 1 o 2 meses al año. Entonces la verdad es que a mí cada vez que vengo aquí me dan ganas de renovar, de comprar. Lo que pasa que, claro, pues las cosas no se hacen así en un momento. Y luego pienso, bueno, pues total, para un mes tampoco estamos tan mal. Lo que siempre os he dicho, que yo pues teniéndolo todo limpio, no me importa que sea más o menos antiguo o viejo, o como lo queráis llamar. Yo la verdad que duermo muy cómoda. Y nada, os voy a enseñar. Esto es la habitación principal, es la más grande. Esta habitación es igual de grande que el comedor, o sea, es increíble. Entonces nada, esto da también a la terraza, este gran ventanal. Aquí tenemos unos stores para tipo blackout para el sol, porque ya veis, o sea, el sol, y total son las 9 de la mañana. Y nada, pues es todo muy básico. Es una cama con 2 mesitas. Como ya os dije, aquí siempre traemos todo lo que nos iba sobrando de casa. Esas 2 lamparitas son 2 flexos de los escritorios de mis hijas cuando vivíamos aquí en España. Y bueno, pues por no tirarlos, ahí los pusimos. Luego aquí tenemos un armario de 4 puertas con los altillos. Y aquí pues nada, aquí tenemos este espejo con esta cómoda, y este mueble de aquí es una máquina de coser que yo la tenía en casa, y como no sabíamos qué hacer con ella y no quería deshacerme de ella porque era de mi madre, pues nada, aquí está. Y esto es que mi madre lo quiere guardar porque es de mi hija la mayor, de cuando era pequeñita. Y bueno, pues ahí lo tiene la mujer. Y nada, la habitación ya veis que es nada, súper sencilla. Unas cortinas, una barra, esto lo quiero cambiar, pero este año he venido solamente para un mes y la verdad es que no he tenido tiempo. Ya sabéis que estoy cuidando de mi madre. Y bueno, pues nada, yo me paso la mayoría del tiempo aquí dentro. Ahora me voy un ratito a la playa, que ya veis que llevo puesto el bañador, porque nos solemos ir 1 hora y media todos los días a la playa para coger energía y vitamina D, que tan buena es para nuestro cuerpo. Y nada, corazones, pues esta es la habitación. Bueno, pues esta es la otra habitación. Estas son las habitaciones pequeñas, pero aún así, aunque son pequeñas, mirad, tenemos también cama de matrimonio.
Esos estores enrollables son una pasada, yo os los recomiendo porque van súper bien, dejan pasar la luz y mirad, se hace prácticamente de noche cuando los cierras y luego deja pasar la luz. Y nada, pues mirad, este cabezal era de color madera, pero yo hace muchos años lo pinté blanco y así me gustaba más. Aquí duerme mi hija la mayor y nada, pues aquí ella tiene un espejo, tiene ahí sus mariposas, tiene sus cosas, tiene este mueblecito que es para poner pues la ropa interior, porque bueno, pues la habitación no es muy grande. Y como veis, pues nada, y luego aquí pues tiene nada, unos cuadritos y aquí está el armario con un espejo y poco más. O sea, las habitaciones ya os digo que no son gran cosa, pero bueno, tiene su encanto y para pasar lo que os digo, un mes o dos en verano, pues mejor que irse a un hotel. Y bueno, corazones, pues nada, esta es la tercera habitación, que como veis es igual que la otra, lo único que el store este es en azul, la cama pues también de 1,35, o sea, de las de matrimonio de toda la vida. Ese cabezal lo compré hace 2 años por Amazon, la verdad que es súper bonito, es de forja y bueno, pues nada, pues aquí nada. La cama, ya veis que todo muy sencillito. Ahí hay un mueblecito que es también para la ropa interior. La lamparita, que no sé si muchas os acordaréis de esta lamparita que te la regalaban en la comunión. Y nada, que es una lamparita que es la bola del mundo. Este radiocassette era de mis hijas de cuando eran pequeños. Bueno, no es radiocassette, es radio CD. Es radio CD. Pero bueno, aquí ellas lo tienen y se lo ponen. Y nada, corazones. Luego pues aquí también hay un armario. Como ya os digo, aquí no tenemos grandes lujos, porque solamente venimos pues eso, 1 mes o 2 meses como mucho al año. Entonces pues bueno, tenemos idea reformarlo y hacer cositas, pero como tenemos tan poco tiempo, a ver si algún verano venimos más tiempo y entonces nos da tiempo a hacer más cosas. Pero bueno, como veis, o sea, el apartamento son 3 habitaciones, un comedor salón, la terraza grande, la cocina y el baño. Antes habían 2 baños, pero se hizo uno grande y ya está. O sea, la piscina, que ahora os voy a hacer un tour por lo que son las instalaciones de abajo, el jardín, un pulmón que tenemos ahí abajo que es impresionante, de verde, de árboles. La verdad que aquí se está súper a gusto. Hoy hace un día de poniente terrible, pero lo hemos cerrado todo, hemos puesto el aire acondicionado y ahora pues vamos a comer y nada, y nos haremos la siesta, que eso es, vamos, sagrada. La siesta es sagrada. Venimos de la playa, mirad cómo vengo, ya tengo que ahora ducharme. Y nada, corazones, o sea, esto es el apartamento de la playa, que a mí tanto me encanta, que lo disfruto muchísimo, no necesito nada.
Bueno, y ahora os voy a enseñar los exteriores del apartamento, que son una preciosidad. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Times another drink and I'll go anywhere. The way you smell, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the who goes doing stage dives. I don't care at all, baby. You got my attention. So you would say yeah. I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Told you I could never let you go. I'm not so sure you believe me, but if I mean to show you, I will never let you go. No, 'cause you don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living. Y bueno, pues nada, para los que sois nuevos, si os ha gustado el contenido de este vídeo, espero que me regaléis un me gusta. Y nada, corazones, sin nada más que deciros, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!